Hola, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes, dependiendo de dónde estén. Bienvenidos, bienvenidas a los que se van sumando. Hoy tenemos un vivo súper interesante con Bruno Napoli, que ahora en breves minutos se los voy a presentar. Buenas, buenas, ahí te veo, ahí te veo. Estamos viendo tu libro. Ahí. Ah, caramba. No, no, no. Tenían que ver a mí. Igual está muy bien porque, bueno, no tuve la suerte de hacérmelo llegar hasta acá a Colombia todavía, pero pienso adquirirlo, pienso comprarlo, pienso leerlo, pero por lo que te he escuchado hablar, creo que es un libro que merece la pena que todo el mundo lea, independientemente de si es argentino o no es argentino, porque creo que responde un poco, ¿no? A las injerencias y a las metidas de mano que han hecho, eh, sobre todo el gobierno de Estados Unidos, ¿no? A partir del consenso de Washington con la Reserva del Tesoro Federal, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y creo que se han entrometido todo el tiempo en las políticas exteriores, ¿no? En las políticas de los gobiernos exteriores. Lo vemos un poco con el que se postuló, ¿no? Este tal Lamelas para, canciller, ¿no? Creo que no, representante, bueno, de Estados Unidos. Sí, claro. Y también lo vemos con el secretario de Estado, Marco Rubio, que se mete en la política colombiana, hablando en contra del fallo, ¿no? Que falló en contra, valga la redundancia, ¿no? De el expresidente Álvaro Uribe por distintas causas, ¿no? Y se siguen metiendo bueno, también se metieron en su momento con Bolsonaro cuando lo enjuiciaron también y demás, todo lo que sean presidentes afines a las políticas exteriores de Estados Unidos, invasoras, por así decirlo, ellos siempre salen a decir algo, ¿no? Se toman atribuciones que nadie les dio en algún punto. Así que yo creo que tu libro me parece que puede desenmascarar o aclarar también cómo es que va funcionando eso, ¿no? Bueno, bienvenido Son entonces. formatos, Sí. no, 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 digo, son formatos de intervención política y económica que van siendo más sofisticados con el tiempo. Pensaba que nuestras crisis en Latinoamérica, en términos de deuda y en términos de sistema financiero, comienzan a mediados de los 70. De Estados Unidos y su excesiva emisión, su crisis del dólar, primero, su abandono del patrón oro para poder seguir imprimiendo, generando inflación internacional y además los petrodólares que reciben, necesitan colocarlo. Y en este momento, los bancos norteamericanos, junto con el gobierno norteamericano, instaron a los países de Latinoamérica a tomar deuda. Los que no tomaban deuda, bueno, simplemente se gestionaba un golpe de Estado. Hoy es diferente, hoy es más sofisticado, porque vos mencionaste un punto intermedio que es el consenso de Washington de los 90, fíjate, mediados de los 70, los 90, con la globalización del capitalismo y del capital financiero. De los 90 para acá, la intervención es política y es diplomática, pero también es forzar espacios políticos y de discusión ya no desde los bancos, sino directamente desde el gobierno norteamericano, ya no desde la CIA, o sea, no desde las sombras, haciendo un golpe, sino desde los voceros del gobierno norteamericano y fondos comunes de inversión internacionales, como BlackRock, como Greylock, como Templeton. Digo, se sofisticó la forma de intervención económica, que es una forma de intervención política. Por eso me gustó el señalamiento que hiciste de los 90 para acá, y lo quiero enlazar con los 70, porque de hecho mi libro se ocupa justamente de eso, de ver las últimas 5 décadas de la dictadura del capital financiero. ¿Qué personajes, al menos en nuestro país, en Colombia, es otro proceso, es otro sistema financiero y otro tipo de regulación? Pero también es un sistema concentrado. Pasó de tener
106 entidades hace 20 años a 50 ahora, 55, 56 entidades. Es muy interesante eso, ¿eh? Y sobre todo porque tiene un sistema muy particular que son las entidades de crédito, donde vos metés a los bancos, pero después las sociedades financieras, donde metés a las bolsas. Y esas, en relación con el PBI, tienen más capital que antes y también están más concentradas. Pasaron de ser muchas a ser muy pocas. Viste que ahí, bueno, vos estás ahí en Colombia, lo conocés mejor que yo, el sistema de conglomerados financieros. Es decir, los holding financieros, donde la mayoría de los poquitos bancos que existen y las sociedades pertenecen en realidad a un holding. Acá al menos cada banco, todavía somos pocos los bancos, pero son pocos los bancos, pero tienen su independencia y su propio directorio. No van a holding, no tenemos el conglomerado todavía. Pero bueno, son formas sofisticadas de un capital, de una dictadura del capital financiero, ¿no? Se impone sobre las relaciones de los cuerpos, endeudándolos, y sobre las relaciones de los países también endeudándolos. Bueno, arrancamos con todo, pero yo no te presenté todavía. Me encanta todo lo que estás diciendo y ahora lo vamos a desmenuzar un poquito más. Pero bueno, para los que se van sumando y los que ya estaban desde el principio, les cuento que, bueno, Bruno Napoli es docente, es investigador, es ensayista, es especializado también en historia económica y en derechos humanos. Y bueno, como les contaba antes, es coautor, y si no me equivoco, autor principal del libro La dictadura del capital financiero, ¿verdad? Así que bueno, bienvenido oficialmente, Bruno, a este espacio de charla, de diálogo, que intentaremos también que tenga esa cuota crítica que es propia de la filosofía, porque este es un canal de filosofía, un espacio de filosofía, y que es muy interesante también poder vincular la filosofía con la economía y con la historia económica de un país, por lo menos, pero que sirva como ejemplo para otros países, que en este caso es el de Argentina, ¿no es cierto? Quería preguntarte... Así es. Y pensar en el lenguaje. Digo, vos decís relacionar historia, economía, filosofía y lenguaje. Porque Exactamente. hay una formación, claro, hay una formación muy específica de los tecnócratas y financistas que ocupan nuestros estados, tanto en Colombia como en Argentina, que ocupan puestos claves de la economía, pero que están formateados. O sea, es que en Argentina muchísimos de los tecnócratas de los años 90 son formados en nuestra universidad pública, llevados a Estados Unidos con becas y vuelven con pensamientos neoliberales. Es más, algunos eran de izquierda en la universidad. Algunos eran de izquierda. Absolutos, ¿eh? Con recetas, bueno, que ya intentó la Escuela de Chicago, que la practicó en Chile a través de la dictadura, que se practicó en Argentina, se volvió a implementar en los 90, e intenta repetir a partir de un gran trabajo pedagógico, ¿sí? Sistemático, pago. Ahora, yo te hablaba de cómo se dio la intervención de bancos ahora a fondos comunes de inversión internacionales, que ni siquiera sabes dónde está la sede ni quién es el dinero. De repente te aparece de un acreedor en un tribunal de Nueva York y vos decís, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? Bueno, porque las deudas se pueden vender, porque hay derivados financieros, ¿no? El trabajo pedagógico es algo insistente y algo que también se puso de moda en los 90, pero que en este siglo estalló, que es que las fundaciones paguen en los medios espacios para que entrevisten a sus economistas. Y vos los ves como anodinos, como tipos de opinión nada más, y en realidad es un espacio pago por alguna fundación, y es mucho el dinero que ponen, ¿eh? Entonces digo, también ese trabajo es muy sofisticado, muy interesante. ¿Y qué relación encontrás vos con los famosos think tanks, ¿no? Los tanques de ideas. Bueno, justamente eso. Claro, nosotros tuvimos acá la Fundación Mediterránea, la Fundación Fiel, que son espacios de formación de estos tecnócratas, y que son bueno, ahora está la Fundación Libertad, que la dirige Echevarne, la Fundación Faro y la Fundación Libertad, que la dirige Agustín Echevarne, que es el sobrino
de Juan Alfredo Echevarne, el que yo menciono acá en el libro, que fue el que dirigió la Comisión de Valores durante la dictadura, y que terminó, y bueno, yo tuve que ir a declarar algunas luego del libro, del primer libro, y de esta reescritura, todavía no me llamaron, pero puede pasar, porque hay material, documentos nuevos. Fíjate cómo es la continuidad también en el sistema financiero, ¿no? El sobrino de ese funcionario de la dictadura que modificó el sistema financiero, que hizo operativos cívico-militares con secuestros de empresarios, banqueros y financistas. Hoy su sobrino dirige la Fundación Libertad y es un exponente claro de esta tarea pedagógica de convencer a la gente de que el sistema financiero es mucho mejor que el sistema productivo. Su hermano, también de apellido Echevarne, fue negociador de la deuda externa desde el lado del Estado en 2010. Nosotros tenemos un sistema financiero bastante chico, el de Colombia es mucho más grande, de hecho debe ser el cuarto o quinto de América Latina, muy chico, muy cerrado, y donde los nombres se repiten a lo largo de las décadas, digo, son hijos, sobrinos, nietos de los mismos estudios de operadores de bolsa de la década del 70, con muy poquitas son como un clan, ¿no? bolsa. Sí, es muy poco, es muy conservador y muy pequeño, muy poco democratizado está. Bruno, te hago una pregunta en concreto. Viste que, bueno, todo el mundo más o menos creo que maneja, aunque sea intuitivamente, la noción de que para poder crear riqueza hay que trabajar, ¿no? Hay que, como se dice, ¿no? Hablando de que vos decías, ¿no? La cuestión de un problema del lenguaje, ¿no? O cuestiones del lenguaje también, hay que agarrar la pala, ¿no? Hay que agarrar la pala, hay que trabajar, hay que ahorrar, hay que producir, ¿no? Y así se crea riqueza en algún punto, ¿no? Y nosotros podríamos así rápidamente dividir al capital en tres partes, ¿no? Uno podría decir, bueno, está el capital netamente productivo, que es el capital industrial, después está el capital comercial y después estaría el capital financiero, ¿no? El capital industrial es el capital que produce la mercancía, en algún punto, ¿no? Es el que produce la mercancía, que después tiene que utilizar el capital comercial también para poder hacer circular esa mercancía o ese capital producido bajo la forma de mercancía. Pero después llega un momento que es una cosa relativamente nueva, entiendo yo, después de la globalización, que es el capital financiero. Quisiera que nos cuentes un poquito qué es esto del capital financiero, cuál es el origen y cómo uno llega a moverse en eso, o quiénes son los que se mueven dentro de ese ámbito, ¿no? Bueno, para ser claro, para resumirlo, el capital productivo es el que vos invertís para producir bienes y servicios en una nación. Digo, tengo $1.000.000, voy a ser bien rústico con los ejemplos. Tengo $1.000.000, pongo una fábrica para producir bienes y servicios. ¿Sí? Bien, además, los coloco en el mercado interno, con lo cual hago crecer el PBI del país claramente, y si soy exportador, además le genero dólares a mi país, porque puedo vender al exterior bienes o servicios concretos. Después está el circuito de comercialización que vos dijiste que eso es funcional en todos los países. Ese es el capital productivo. Ahora, el capital financiero es otra cosa, es yo tengo $1.000.000, lo pongo en un plazo fijo y gano dinero sin hacer nada, solo con los intereses. O invierto en la bolsa, o compro acciones, o compro títulos de deuda, si bonos de deuda incluso soberanos, puedo comprar bonos de deuda del país en el que vivo y paso a ser acreedor del Estado, sin hacer nada. No produzco ni bienes ni servicios. Bajo la producción de bienes y servicios, la oferta de bienes y servicios, y solo hago especulación financiera, que no está ni bien ni mal. Digo, es el juego del capital financiero. ¿Cuál es el problema y el riesgo? Que si todo ese dinero es una captura monetaria solo para la especulación financiera, vos dejás de producir bienes y servicios para tu país. Y lo que tenés que hacer es importarlos. Si dejás de hacer bicicletas, las vas a tener que importar. Si dejás de hacer ropa, la vas a tener que importar.
Si dejás de hacer catering, incluso lo vas a tener que importar. ¿Se entiende? O sea, vos desfinanciás a tu país y concentrás todo en el capital financiero, que encima puede quebrar en cualquier momento. Nuevo no es. Y el sistema financiero siempre es necesario. ¿Por qué? Porque la comercialización mediante el sistema financiero es mucho más rápida. Pero, por ejemplo, en una economía como la Argentina, que además de tener una gran producción primaria, su suelo da mucho, carne, granos, minerales, petróleo, oro, litio, cobre, plata, shale oil, gas. Además de eso, es una Argentina que tuvo un pasado industrial y que necesita de muchos bienes y servicios para seguir produciendo, necesita un sistema financiero que ocupe un 10% de la economía. Más que eso no. ¿Para qué? Para que las transacciones sean rápidas. Digo, hoy no se lleva $1.000.000 en una maleta. Se hace una transferencia mediante el sistema financiero, para eso sirve. Ahora, no puede ocupar el 50% de tu economía como ocupa ahora. En Argentina, por ejemplo, se discute todos los días, y no importa cuándo digamos esto, esta grabación la vamos a escuchar dentro de un año y vamos a decir lo mismo. Va a ser en tiempo presente. Precio del dólar, de deuda, inflación. No sé si el precio del dólar va a mejorar o empeorar la economía. La verdad que no. Lo que va a mejorar o empeorar la economía es tu incentivo productivo. Es que cuanto más oferta de bienes y servicios, porque además la oferta de bienes y servicios genera trabajo genuino. La especulación financiera es uno. Y encima sobre capital de otros. Es solo especulación, no es producción. Nuevo no es, ¿por qué te digo esto? Las bolsas existen desde el 1600, Holanda fue de los primeros países que inventaron la bolsa de comercio. En Argentina, las primeras operaciones de bolsa de comercio se hacen en 1811. O sea, después de nuestra revolución y nuestro proceso que comienza la independencia de lo que es la región, se instala una casa de comercio en Buenos Aires con británicos que empiezan a operar con papeles de comercio. O sea, es viejo. Es tan viejo, de hecho, que en el 29 el exceso de especulación financiera, es decir, los bancos directamente te prestaban plata para que vayas. No te prestaban plata para que inviertas en cuestiones productivas, te prestaban plata para que vayas a la bolsa, inviertas y compras acciones. Bueno, eso llevó a la quiebra y a la crisis de 1930, que fue una crisis, la crisis del 2008. El punto es, primero, que es mucho más sofisticado ahora. Los países ya no necesitan respaldo para emitir. Abandonaron eso de tener un respaldo. Digo, la emisión puede ser liberada. Eso es lo En los del 90, patronuro, ¿no? pero, claro, el patronero decía, si yo saco $1 de la Reserva Federal, un poquito de oro que lo respalde. ¿Por qué? Porque si el ciudadano viene, tiene algo con qué cambiarlo ese dinero. Hoy el papel es, el dinero es papel pintado. Bueno, no está ni bien ni mal, funciona así. El punto es que eso te lleva a sucesivas quiebras que además se dan en cadena, contagian al sistema, contagian y si es a una, como fue Lehman Brothers en 2008 y la quiebra de esa histórica financiera. Por eso digo, separemos capital productivo, que es el que genera servicios y riqueza para los países, del capital financiero, que es solo especulativo. ¿Sirve? Sí, sirve. Puedes fondear una empresa, pero el que tiene que ocupar un 10% de la economía, no un 50% como acá. Por otro lado, la riqueza de las naciones, mira, parezco Smith diciendo la riqueza de las naciones, pero digo, la riqueza de un país, que es el ahorro nacional, es la riqueza que generamos todos los días con nuestro trabajo, y eso es cierto. Y ahí hay una cuestión semántica muy interesante, que es, che, ¿quién da trabajo? ¿Los empresarios dan trabajo? También esa es otra pedagogía muy potente. Y yo digo, no, el empresario no da trabajo. El empresario pone el capital. Y después viene el trabajador y con su cuerpo da trabajo. El trabajador con su cuerpo, que no tiene otra cosa para dar, porque no tiene capital, va y da trabajo. Hace que las cosas funcionen.
Vos podés poner una empresa hermosa, incluso toda automatizada. Alguien tiene que ir a prender la luz, alguien tiene que ir a prender las máquinas, alguien tiene que mantenerlas. Entonces digo, también ahí aparece esta lógica del lenguaje de el empresario da trabajo. No, el trabajador da trabajo. El empresario lo que hace es poner capital y tomar parte de ese trabajo para generar su propio plusvalor. Que insisto, no está ni bien ni mal, son las reglas del juego. Pero las cosas por su nombre. El que da trabajo es el que trabaja, no es el empresario que pone solo el capital. Exacto. Bueno, la capital. Dijiste una palabra por la cual te pueden acusar de marxista, resentido y zurdo empobrecedor, ¿no? Que es la palabra plusvalor, ¿sí? Pero que yo creo que es uno de los conceptos claves y fundamentales, más allá de quién lo haya dicho, que es Marx. Igual yo estoy a fondo con Marx, digamos, en esa lectura, pero me parece que si perdemos el uso riguroso y técnico de ese concepto, perdemos la inmensa mayoría de las personas que somos la base de la pirámide social que hoy, creo yo, se articula y se arma como una especie de estafa piramidal o esquema Ponzi, ¿no? Pero volviendo un poquito al otro, sí, Sí, pero sí. digo, volviendo un poquito a lo que vos decías, ¿no? Que parece que soy, hablando de la riqueza de las naciones, soy Adam Smith, y acto seguido empezaste a hablar acerca de el trabajador con su cuerpo es el que produce la riqueza en este caso, que después lo podemos llamar como capital, que en realidad es trabajo objetivado acumulado, podríamos decir, ¿no? Pero fíjate vos justamente lo que decía Adam Smith, y voy a citar un pedacito de La riqueza de las naciones, citada por Enrique Dussel, en este libro de Enrique Dussel, que es 16 tesis de economía política. Sí. Fíjate lo que decía, no Enrique Dussel, sino el propio Smith, dice. Dice, tan pronto como el stock, es decir, el trabajo acumulado, ¿no? El trabajo producido acumulado, se concentra en el poder de unas pocas personas determinadas, algunas de ellas procuran regularmente emplearlo en dar trabajo a quienes son gentes laboriosas, ¿no? Dice, todo hombre es rico o pobre de acuerdo con la cantidad de trabajo ajeno de que pueda disponer. Es decir, que los capitalistas o los dueños de las empresas pueden disponer de un gran capital para luego reinvertir y generar trabajo, pero porque se han quedado con eso que produjo y han concentrado eso que produjo, el trabajo, algo que Marx llamaba trabajo vivo. Ni siquiera fuerza productiva, ni capital productivo, ni fuerza de trabajo. Es el ser humano que tiene necesidades y para cubrirlas transforma la naturaleza, la trabaja y crea satisfactores, ¿no? Que también es una cosa interesante. Sí, 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 no, es que es un punto fundamental. Yo por eso aclaro, no está ni bien ni mal, son las reglas del juego. Me causó mucha gracia cuando me dijiste, te pueden acusar de marxista o por eso. No soy ni de izquierda ni soy marxista. Lo aclaro, bueno, y se puede ver en mis notas, en mis reportajes, una sección maravillosa que se llama Perdiendo Amigos, donde critico absolutamente todos los espacios políticos, porque me parece que la mayoría de nuestros gobiernos fueron funcionales a este capital financiero, siguen siendo funcionales y viven de él. Ahora vamos a dar un ejemplo de cómo, ¿no? Vamos a dar un ejemplo claro para que se entienda. Pero lo cierto es que todo lo que vos tenés alrededor, ahora, en este momento, y lo que yo tengo alrededor, está hecho con trabajo. Los libros que están ahí atrás, la madera, este celular, la gente que ahora nos permite estar conectados es porque hay gente ahora en estos momentos, mientras nosotros estamos hablando, manteniendo una perilla alta para que haya una señal y haya luz en dos lugares distintos de América Latina. O sea, hay un montón de gente trabajando. Son los que producen la riqueza. Finalmente, es el trabajo acumulado de todos nosotros. El tema es quién hace la captura monetaria de ese ahorro nacional. Eso es lo que yo pretendo discutir a partir de decir, esto es una dictadura del capital financiero. ¿Por qué? Porque países tan ricos como los nuestros, con PBI tan alto, tanto el de Colombia como el de Argentina,
ustedes igual tienen más población, de 53 millones de habitantes, acá 46. Digo, tienen un potencial que no son Haití, no son Dominicana, y no lo digo peyorativamente, digo en función de las riquezas que producen esos países. Argentina tiene la segunda llanura más fértil del mundo, y tiene en su comercio exterior una exportación de granos a los países más grandes del mundo, a la India, con 1.500 millones de habitantes, a Corea del Sur, a Indonesia, con 300 millones de habitantes, a China. Le vendemos carne a China, millones de cabezas de ganado, le vendemos carne a Alemania, a Israel, a Estados Unidos, es decir, y después le vendemos energía. ¿Puedo sumar algo ahí? Sí. Creo que, si no me equivoco, la otra tierra más productiva en términos de granos, por ejemplo, el otro campo más productivo del mundo, es el de Ucrania. Y Ucrania está liquidado. Exacto. Es decir, Argentina tiene la posibilidad coyuntural geopolítica, ¿sí?, de explotar en términos de ventas, de exportaciones, y todavía estamos discutiendo si le sacamos o no las retenciones al campo, y bueno, todo ese chiquitaje político terrible. Es que son muy pocas las zonas, las regiones en el planeta Tierra que tienen esta capacidad productiva. La otra es Australia, que tiene una llanura increíblemente fértil, pero fíjate que está rodeada de agua, que está alejada de los mercados, y lo otro es Estados Unidos. China, por ejemplo, no produce ni alimentos ni energía, importa todo, y son 1.500 millones de habitantes. Alemania tampoco produce alimentos y energía, produce industria, tiene solo, pero todo lo que vende de industria es mucho más lo que le vende al mundo que lo que le tiene que comprar. Entonces, en una región que mide como nuestra provincia de Buenos Aires, los mapas, siempre hago el ejercicio, pongan los dos mapas arriba, la provincia de Buenos Aires con Alemania son iguales, y Alemania tiene 83 millones de habitantes ahí adentro, ¿sí? Y se tiene que asegurar que coman todos, sin producir alimentos, y que estén todos calientes en el invierno, sin producir energía, la tiene que comprar a Rusia. O sea, es un mal manejo. Entonces digo, nosotros tenemos una gran producción del ahorro nacional, todo eso es producto de trabajo nuestro, del trabajo del ser humano. No hay máquinas que hagan eso. Y cuando hay máquinas que hagan eso es porque hubo hombres y mujeres que crearon esas máquinas y que las mantienen. Y que encima actualizan el software de esas máquinas. Y encima tienen que prenderlas y apagarlas. Es decir, siempre va a depender del ser humano. Por eso, en este sentido, hago la aclaración, no soy marxista, no tengo una formación marxista, simplemente hago historia económica y pienso en la dinámica de los cuerpos produciendo valor todo el tiempo. Somos nosotros y no otros los que tienen que producir ese valor. El tema es que, en el caso de Argentina, ante la falta de trabajo, ante la falta de un proyecto industrial que incentive la oferta, yo en esto no soy estatista, yo creo que la actividad privada tiene que establecer pautas de creación muy potentes de bienes y servicios con el control del Estado, fundamental, pero para tener un mercado interno muy fuerte que pueda consumir todo eso, porque además el trabajador, cuando gana su plata, por ejemplo, cuando vos decías millonarios o personas, grandes empresarios o multinacionales que tienen muchísimo capital, eso es trabajo acumulado de millones de personas en el mundo. Digo, Nike, con todos sus telares en Asia, pagándoles a chicos de 10 años un centavo de dólar, o las empresas norteamericanas pagándole centavos a los inmigrantes. Bueno, eso es trabajo acumulado de otros seres humanos. Fíjate, y pensé en esto, en el ejemplo de la revolución industrial en Inglaterra, que el primer problema que tiene Inglaterra con su clase propietaria es que en el momento máximo de la revolución industrial no la reinvierte, lo gasta en bienes suntuosos. Y entonces el Estado tiene que intervenir ahí, y hay un gran trabajo de la pequeña industria inglesa, que es la que dice, con lo que yo gane del trabajo ajeno, lo tengo que reinvertir en más máquinas, en más telares, o en las innovaciones, en los inventos que después se transforman en innovaciones tecnológicas. Y es un gran trabajo de las pequeñas empresas en Inglaterra, no de los grandes propietarios, que se dedican a gastarla, o como
me hiciste acordar también al ejemplo de Jeff Bezos, cuando hizo su primer viaje al espacio y dijo, esto se lo tengo que agradecer a mis 5.000 trabajadores que hicieron posible que yo esté allá volando. Genial, es maravilloso, pero me encantó la sinceridad de él. Dijo, gracias a todos ustedes, yo viajo al espacio. Gracias a ustedes, no es por mí. Pero fue una sinceridad demagógica terrible, porque el tipo no va a participar de la plusvalía a sus trabajadores ni a palo. De hecho, es uno de los, tengo entendido que es uno de los principales millonarios, ¿sí?, corporativistas, que específicamente tiene políticas y prácticas antisindicales o antisindicalización de sus propios trabajadores. Es uno de los más férreos combatientes de la sindicalización de los trabajadores. Pero para eso hay que hacer un trabajo pedagógico muy fino, ¿eh? Hay que convencer al individuo que el individuo es un individuo y que no vive en sociedad, aunque crea que vive en sociedad. Te hago una pregunta. Vos estabas hablando de un trabajo, mejor dicho, la acumulación, ¿no?, de un trabajo producido por millones de personas y que le podemos sumar, ¿no?, concentrado en unas muy pocas manos. ¿Cómo se logra concentrar en tan pocas manos el trabajo acumulado producido por millones de personas, de modo colectivo? Bueno, tendríamos que pensar primero en los procesos históricos. Vuelvo a Inglaterra. ¿Cómo fue el proceso de apropiación de la tierra por parte de los terratenientes? O en Argentina mismo, 1880, a través del cerco. Digo, Argentina tiene el pico de importación de alambre para cercar campos en 1880. El que no tenía campos quedaba afuera o terminaba siendo un trabajador del terrateniente, del que se había apropiado de la tierra de alguna u otra manera, robándosela a los indios, robándosela a pequeños propietarios, haciendo negocios con el Estado para lo de propiedad. Bueno, en Inglaterra, en la primera revolución industrial fue algo parecido. El Estado interviene con un gran fondo de... Cuando estalla la producción y hay un cambio en la producción agraria, más alimentos, más trabajadores, pero además las innovaciones hacen que esos trabajadores puedan dedicarse a la industria textil como cabecera, lo primero que hacen es cercar los campos y decir, bueno, los que quedan adentro trabajan para mí, el que no le gusta se va a trabajar a la ciudad. Hay una apropiación primaria del capital en el proceso del capitalismo, que hay toda una biblioteca para eso, nosotros no vamos a contarla ahora, la famosa acumulación originaria, ahora nos van a acusar de nuevo de marxistas, pero bueno, son categorías muy útiles para entender por qué algunos tienen mucho y otros no tienen nada. A mí lo que me impacta es que el convencimiento de los que no tienen nada sigue siendo, no tuve el mérito suficiente. Y la verdad, en realidad, es al revés. En realidad, alguien se quedó con lo que era de todos en algún momento de la historia. La historia funciona así. Digo, los procesos históricos son de esta manera. En ese recorrido de la apropiación, el que tiene vive del que no tiene. Ahora, el que no tiene no está convencido de que todo debe ser para todos. Ese es un proceso de atomización de la sociedad que hoy por hoy está mucho más exacerbado. Yo quiero venir acá, ¿no? Y quiero pensar desde mi teléfono yo resuelvo un montón de cuestiones financieras y burocráticas que antes implicaban que yo me tuviera que mover. Yo soy pro, a mí me gusta, funcionan las fintech. Lo que me gustaría es que estén un poquito más reguladas, pero tienen que estar. Las billeteras virtuales son muy prácticas, solucionan cosas. Ahora, solucionan tantas cosas que yo vivo mirando mi teléfono, haciendo mis trámites y además creyendo que socializo con un montón de gente y estoy encerrado en mi teléfono. Es decir, yo soy el teléfono, yo soy el aparato. Y recibo además en ese teléfono miles de incentivos cotidianos. Miles, no decenas, miles diarios que se impregnan en algún punto del aparato cognitivo y cambian la gestualidad de mi cuerpo, cambian mi gestualidad política. Finalmente, si yo me transformo en un ser individualista que creo, y veo a muchos colegas también, gente que como yo me dedico a esto, me pregunta, che, mirá, estoy en el teléfono, me ofrecen comprar acciones de tal cosa, o me ofrecen comprar criptoactivos.
Es impresionante, creyendo que desde su teléfono te van a hacer millonario. Bueno, esa es la captura monetaria del capital financiero, y es muy potente hoy. Te quiero agregar algo con respecto a eso, que habla del poder del teléfono de persuadirme, digamos, ¿no? Justamente ese es un concepto importantísimo, el concepto de persuasión. La Universidad de Stanford, que está a unos pocos metros, podríamos decir, de las principales corporaciones de Silicon Valley, tiene un departamento de desarrollo e investigación de tecnología persuasiva, por ejemplo, Sí, ¿no? claro. Y la tecnología persuasiva se traduce en todo el sistema de notificaciones y de recomendaciones y de incentivos que nos vienen a través de los teléfonos y a través de los celulares. No solo eso, Sí, hay un filósofo francés, tecnólogo, que se llama Eric Sadin, que investiga todo lo que es la inteligencia artificial, los smartphones y demás, que él habla en un libro que es, creo que el primero de una saga que saca sobre inteligencia artificial o el desafío de nuestro tiempo, así se llama, donde él habla en los primeros capítulos de que esa tecnología tiene un poder conminatorio, ¿sí? Sobre la subjetividad de las personas. ¿Por qué? Porque aparentemente todo lo que nos sugiere el teléfono, nosotros ya han realizado sobre nosotros un trabajo pedagógico como el que vos decís, para convencernos de que el propio algoritmo y el propio teléfono nos conoce mejor a nosotros, nuestros gustos, nuestros me gusta, nuestras inclinaciones y demás, mejor que nosotros mismos y que puede hacernos recomendaciones certeras y efectivas sobre lo que se supone que a nosotros nos gusta, ¿no? Entonces, cada vez que el teléfono nos va a sugerir algo, ya inconscientemente estamos pensando de que eso es un relevamiento científico, objetivo, preciso y empírico sobre lo que realmente a mí me importa. Y yo me convenzo que lo que el teléfono me dice es lo que a mí me importa realmente. Y nos cierra en un círculo, bueno, hiperproductivo, hiperconsumista. Está perfecto lo que dijiste porque está respaldado por digamos, por investigación científica, filosófica, sociológica, psicológica detrás. hay muchísima investigación sobre esto. Yo vuelvo a la historia. Esto no es nuevo. Esto se llama propaganda. La propaganda funciona. Cuando surge el estado de bienestar después de la Segunda Guerra Mundial y surge la hiperproductividad de elementos cotidianos que nos facilitan la vida, estoy hablando de un lavavajillas, un lavarropas, una plancha, una aspiradora, que podía llegar al hogar. Vos podías no necesitarlo, pero se inventó la psicología de la propaganda para que vos creas que lo necesitabas. Es decir, en realidad, para generar la demanda sobre la oferta. Eso es muy interesante. Eso, el autor de La Sociedad del Espectáculo, ¿cómo se llama? El autor de Los 50. Guy Debord. Un gran... Guy Debord. ¿Eh? Guy Guy Debord. Debord. Guy Debord. Exactamente, Guy Debord. Él ya escribió sobre esto, y lo escribió en los 50, Sociedad del Espectáculo. No es nuevo, lo que insisto con esto. Hay una sofisticación y hay una aceleración de esto. Esto no tiene ninguna novedad. Que una propaganda, a través de lo que en ese momento era la radio o la televisión, tocara nervios sensibles a través de alguna palabra y yo saliera a comprar una aspiradora cuando mi casa se barría perfectamente, o un lavavajillas cuando yo, que gasta mucha más agua y mucho más detergente, cuando yo podía lavar mis platos tranquilamente, es un descubrimiento fabuloso de la psicología. Ahora está mucho más estudiado. Sí. Un detalle más, que después se prohibió, ¿no? Y no sé si ahora, aunque esté prohibido, de todos modos igual lo siguen haciendo, que es el precursor de eso fue, creo que era Coca-Cola, que para ese momento habían descubierto que el cerebro humano y el ojo humano están preparados para captar de modo consciente 24 fotogramas por segundo, ¿sí? En lo que son las imágenes. Y en el cine, que en esa época había un cuarto intermedio, es decir, a la mitad de la película había una pausa para que uno fuera al baño, o en todo caso, mejor dicho, a consumir, le ponían en el fotograma 25, que conscientemente el cerebro no lo registra, en el fotograma 25 le ponían una foto que decía comprar Coca-Cola o algo por el estilo, entonces en el cuarto intermedio salían todos corriendo a comprar Coca-Cola. Eso después se descubre, se prohíbe, digamos, ¿no?
somos máquinas, el cuerpo humano es algo maravilloso, que absorbe ese tipo de información. Hoy es mucho más rápido porque está en el teléfono. El teléfono es, yo por eso te digo, yo no soy tecnofóbico, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con el avance, el desarrollo de la tecnología en estas formas, incluso con la inteligencia artificial, que me parece poderosamente útil en algunos espacios, va a simplificar algunos elementos, no tengo ningún inconveniente con eso. El punto es, ¿qué herramientas? Y acá vamos a Humberto Eco, la guerrilla semiológica. ¿Qué herramientas vos tenés o con las que contás cognitivamente en tu formación intelectual para poder discernir qué cosas sirven y qué cosas no? Fíjate que el algoritmo, yo pienso que me conoce más que a mí y me conoce mejor que yo. De hecho, yo pienso algunas cosas a la mañana y a la tarde van a aparecer en mi teléfono. ¿Por qué? Porque hay un cálculo, eso vos lo habrás leído, hay un cálculo de que si yo consumo determinadas imágenes o determinadas informaciones un lunes, al jueves o al viernes voy a querer verlas de nuevo. Y yo las pienso el jueves o el viernes y van a aparecer. Bueno, así funciona. Esas son las reglas del juego también. Hay un caso que me parece espectacular, incluso antes que se viralizara el algoritmo, la inteligencia artificial y todo. Sucedió, creo que en los supermercados de Walmart, ¿sí? Las cámaras de seguridad, Walmart hizo desarrollar un algoritmo para que con las cámaras de seguridad se fueran, digamos, monitoreando los hábitos de consumo de las personas y qué era lo que sacaban de cada góndola para después enviarles sugerencias de publicidad con respecto a eso. Y hubo un momento en el que... Exacto, pero digo, hubo un momento en el que una persona... Sí, perdón, se cortó, ¿cómo? No, y sugerencias políticas. Se hicieron campañas presidenciales con eso. Exacto, pero sí, exacto, totalmente. Y a lo que voy es que, fíjate vos, hasta qué punto nos conocen más que nosotros mismos, en ese sentido. Hubo un momento en el cual una mujer empezó a recibir en su teléfono, eso es un caso que creo que salió a la luz, empezó a recibir en su teléfono sugerencias de comprar un test de embarazo. ¿Sí? Porque en base a las filmaciones y a los algoritmos habían visto que por el hábito de consumo de las últimas semanas cuadraba muy bien con una persona que está en proceso de embarazo, un proceso de gestación, y le sugiere comprar un test de embarazo. La mujer se compra el test de embarazo y resulta que estaba embarazada. Es decir, ya le hicieron el test de embarazo antes de que se haga ella misma el test de embarazo, ¿entendés? Y así es como nos van manipulando. Está bueno tener herramientas críticas para ir discerniendo todo eso. Fíjate en Financiero, que antes era a través de la publicidad oficial, ocupando puestos claves de la economía y largando un discurso constante a partir de medios. Hace 50 años eran los diarios y la televisión, para los que son más jóvenes eso es la prehistoria absoluta. En los 90, con la globalización de la economía, surgen lo que hoy son traders, que en ese momento eran brokers, que son los operadores telefónicos, que hacen operaciones inmediatas post horario de banco, juntando clientes de distintas partes del mundo. Hoy los traders hacen eso también. Hoy en Argentina el BIMA, bolsas y mercados argentinos, lo hacen electrónicamente, hacen 14 operaciones, 15 operaciones por segundo. Digo, ¿cómo eso evoluciona? ¿Cómo eso se hace cada vez más efectivo? Yo creo que eso hay que darle un uso muy interesante, sobre todo porque conté esto de pensar algo y que me aparezca a la tarde en el teléfono, porque es el comentario de mucha gente que en algún momento se asustó diciendo, che, estaba pensando en un tema musical y me apareció en mi teléfono la recomendación de escuchar tal tema. Bueno, seguramente lo conversaste en una conversación en WhatsApp, porque aparte el algoritmo está leyendo todo lo que estamos hablando ahora, lo que nos escribimos por WhatsApp, lo que mandamos en YouTube, todas las comunicaciones las está procesando constantemente. Ahora, finalmente, quiero llegar a esto. Finalmente somos nosotros. Finalmente, así como dije,
los trabajadores generamos riqueza, pero no nos convencemos de que si todos generamos esa riqueza, la riqueza tiene que ser de todos, lamentablemente las cosas por su nombre. En este caso, si yo estoy atomizado, desde mi teléfono resuelvo un montón de cosas, tengo la ilusión de que me comunico con un montón de cosas, con un montón de gente, pero sin contacto físico, y absorbo constantemente durante el día, y estoy conectado todo el día al teléfono, viendo noticias cada vez más cortas, cada vez más breves, pero muy puntuales, y con palabras que realmente me dejan resonando en la cabeza porque está estudiado, que son las palabras sensibles que tocan un nervio sensible. Finalmente soy yo el que está haciendo eso. Yo estoy educando a mi teléfono con mis gustos, yo estoy educando al algoritmo con lo que quiero, y yo estoy educando al algoritmo con que me solucione cosas en soledad. Entonces, ojo con eso, porque ahí es la parte donde tenemos que discutir, che, si nos hacemos cargo de que somos nosotros, de que no es que nos quieren hacer algo, somos nosotros educando este aparatito, con nuestros gustos, con nuestros movimientos financieros, con la trazabilidad de lo que nos gusta ver y escuchar, y sobre todo con la trazabilidad de nuestras conversaciones privadas. O sea, entendamos que WhatsApp y las llamadas telefónicas están siendo escuchadas, y las palabras claves que utilizamos, que no nos damos cuenta de lo que son muy repetitivas, van directo a algún espacio que nos tiene que ofertar algo luego relacionado a eso, a lo que a nosotros es sensible, a lo que para nosotros es sensible. ¿Sí? Si estoy con problemas financieros, me aparecen un montón de ofertas de préstamos. Y eso es porque estoy conversando sobre esos problemas financieros, nada más. Uh-huh. Soy yo el que estoy educando al aparato. Soy yo el teléfono. Exacto, sí, igual yo creo que más que unilateralizar eso, yo creo que es un ida y vuelta, es un feedback, ¿no? Porque yo creo que efectivamente quieren hacer algo de nosotros y nosotros lo permitimos sin capacidad de juicio crítico con respecto a eso, y de hecho no revisamos, exacto, o sea, no revisamos lo que creemos, no revisamos por qué creemos lo que creemos y por qué queremos lo que queremos. Y siempre perdemos de vista que somos individuos, sujetos biológicos profundamente influenciables y manipulables. Vos fíjate para mí es un claro ejemplo bien clásico y típico. Lo fácil que es que un mago engañe nuestros sentidos, lo fácil que lo hace. Imagínense tecnología persuasiva con inteligencia artificial, con deep learning, ¿no? Capacidad algorítmica, procesadores cuánticos, todo lo que nos pueden influenciar y todos los que nos pueden encerrar en una burbuja informacional que confirme nuestros sesgos y nuestros gustos cognitivos, ¿no? No, primero que somos monos jerárquicos. Digo, de los monos, de los primates, 6 monos que evolucionaron, quedamos 6 tipos de monos, chimpancé, gorilas, hay 2 o 3 más, y nosotros, los seres humanos, monos jerárquicos, con un profundo sentido de la creencia y de un espacio para el pensamiento mágico sobre cosas que no podemos explicar porque son muy difíciles de explicar. A ver, caramba, somos un puntito en el universo, ¿por qué estamos acá? ¿Y hacia dónde vamos? Son preguntas que no tienen respuesta, son el abismo. Entonces, de hecho, cuando un mago hace un truco, no queremos descubrirlo. Exacto. Nos encanta creer. Oh, es hermoso, esa parte es hermosa, ese pensamiento mágico es hermoso. Ahora bien, si a mí viene una persona y me dice, Bruno, si me das $1.000, yo te doy 7% de rendimiento mensual en dólares, y yo tengo la información de que los plazos fijos en dólares dan 3% anual en cualquier parte del mundo, bueno, si yo le doy mi plata, el problema es mío, es mi falta de formación y de herramientas. Y también es mi creencia. En Argentina, yo no sé cómo está la situación en Colombia, en Argentina está desatada la idea de las estafas piramidales. Cualquiera pide plata mostrando un auto y un Rolex, le creen, le mandan el dinero, no lo devuelven, o devuelven el primer pago, devuelven el segundo, y en el tercero, cuando pones toda la plata, desaparece la plata y ya no hay más dinero. ¿Por qué? Porque si el rendimiento de un plazo fijo en dólares es de 3% anual, y a vos te prometen el 7% mensual, vos tenés que pensar, ¿cómo hace? ¿Dónde lo invierte si no hay un negocio tan rentable en dólares? ¿Qué tiene? ¿Una impresora de dólares para darme más dólares por mes que cualquier banco mundial? Bueno,
para que haya una trampa tiene que haber un tramposo y tiene que haber un tonto. Es fundamental también la falta de información. Y acá sí se liga a esto de las creencias. Quiero creer en la magia, quiero creer que me voy a hacer rico. La exposición infernal a través del teléfono de estos estafadores, de estafas tanto sistema Ponzi como el piramidal. Digo, el Ponzi es, para los que están escuchando, agarro el dinero de 5, ¿sí? Y les digo que van a ganar plata y se la pago con los 5 siguientes tontos que enganche. A esos 5 siguientes tengo que enganchar 10. Bueno, la piramidal es distinto, es que yo te convenza a vos, que vos convenzas a 2 más, que vos traigas a 2 más. Son 2, pero bueno, son 2 estafas muy parecidas. Ahora, la abundancia de esas estafas, la verdad, tiene que ver con una formación también de querer hacer dinero sin hacer nada y de querer creer. Porque realmente cuando vos lees la historia de estafas como la de Cositorto en Argentina. Bueno, bienvenidos otra vez. Disculpen que se cortó la transmisión. Bueno, problemas técnicos que exceden nuestras posibilidades, la mía y la de Bruno. Pero bueno, queríamos volver a conectarnos un ratito después de este problema técnico que tuvimos, como para poder hacer un cierre en forma, porque bueno, quedaba ahí como un último puntito como para poder conversar, que yo quería preguntarle a Bruno, bueno, para que nos cuente lo que piensa y lo que sabe también sobre eso. Así que bueno, ahora le voy a mandar la invitación a Bruno como para poder hacer el cierre del vivo, que ya quedaba poquito. Una lástima que se haya cerrado así, pero bueno, ahí nos vamos a volver a conectar y vamos a hacer y hacemos un cierre. Gracias a todos los que se están volviendo a conectar. Qué lástima, porque había muchas personas que se habían sumado. El diálogo estaba espectacular, estaba súper interesante. Pero bueno, ahora hacemos un cierre, continuamos en este ratito, 10 minutitos y avanzamos. Ahí se está conectando Bruno. Bueno, mil que se cortó, la verdad. Se cortó. Es una lástima porque venía espectacular, teníamos buena audiencia, estaba buenísimo todo lo que veníamos charlando, pero bueno, queríamos volver a conectarnos después de este problema técnico que no lo podemos manejar nosotros, como para poder hacer un cierre, ¿no? Un poco de lo que veníamos hablando. Y me parece a mí que lo importante, creo que lo fundamental de todo esto que estábamos charlando, como para terminar de resolver, creo que la piedra angular, ¿no?, de todo esto es la cuestión de la democratización, ¿no? Porque hablamos de cómo se produce, quiénes son los que producen, de quién es en definitiva, más allá de lo que legalmente esté dispuesto, ¿no?, en este régimen de propiedad privada, etcétera. Bueno, más allá de cómo esté dispuesta la legalidad, que Michel Foucault decía que la ley y la justicia no vacilan, ¿no?, en proclamar su necesaria asimetría de clase, ¿no? Entonces hay que ver quiénes producen esas reglas, esas leyes y demás, que les otorgan beneficios, que les otorgan privilegios, ¿no? Pero creo que la cuestión de base de todo esto, el problema fundamental, creo que es el de la democratización. Muchos, creo yo, confunden masificación con democratización, porque el hecho de que todo el mundo hoy, o un gran porcentaje de la población, incluso gente que está en Villa Miseria o en lugares de vulnerabilidad social, tienen celulares, eso no quiere decir que la tecnología del celular se haya democratizado. En todo caso, se masificó, ¿sí? Y de hecho, quienes pueden acceder a un celular, no es lo mismo el celular al que pueda acceder alguien en situación de vulnerabilidad social que al celular que pueda acceder otra persona de un estrato social con otro poder adquisitivo, con otro capital cultural, con otro capital simbólico, con otro capital político, social, etcétera, ¿no?, que tiene contactos y demás. Entonces, haciendo esa distinción, que una cosa es masificar las cuestiones y otra cosa es democratizar, ¿qué es para vos democratizar, y en este caso democratizar la economía? ¿Qué implicaría y qué habría que hacer y qué sería democratizar la economía? Bueno, ahí hay un punto, no sé si me escuchas bien, Sí, espero que se escuche bien. Bueno,
ahí hay un punto interesante en el que tocaste. En Argentina, el financiero se concentró en muy pocos bancos. Nosotros teníamos hace 50 años 23 millones de habitantes y 60 bancos, y hoy somos 46 millones de habitantes y hay muchas más cuentas sueldo, mucha más gente trabajando, mucha más generación de riqueza que hay concentrado en pocas manos. No hizo una verdadera inclusión financiera. ¿Quiénes intervienen en la inclusión financiera? Las fintech, las financieras tecnológicas, aunque en este caso Mercado Pago, que no sé si existe allá, Ualab, y un montón de otras billeteras electrónicas. En Argentina hay más de 300, antes de la pandemia había 20, ahora hay más de 300 funcionando, no hay ley que las regule. Lo que sí lograron es un nivel de inclusión financiera muy novedoso, que es que muchísima gente que no aplica para un banco pueda hoy tener una tarjeta de crédito, pueda hoy pagar en cuota, pueda tener dinero disponible virtual, pueda vender y si el que compra no tiene dinero se lo transfiere. Como siempre cuento la anécdota del chico que me paró y me pidió plata, le dije, no tengo plata ahora, un pibe que estaba pidiendo en la calle. Y me dijo, pero no importa, le paso mi alias, señor, y usted me transfiere algo. Eso es democratizar la economía, ¿eh? El punto es, estas herramientas tienen tantos ricos o pobres, no importa la clase social, para poder frenar o controlar tu cuerpo ante la andanada de oferta de información política, económica, social, fascista, de izquierda, de derecha, homofóbica, lo que vos quieras. ¿Cuántas herramientas tenés para no salir como un estúpido y que tu cuerpo cambie tu gestualidad política por esa intervención iba de tu teléfono? Creo que hay que formar, hay que leer mucho, hay que formar, hay que tener herramientas para poder solventar ese nivel de información. Eso ya está instalado, eso ya no tiene vuelta atrás. Pero digo, hay una forma de democratizar la economía que es la inclusión financiera, pero también tiene que haber, por ejemplo, ¿cómo puede ser que un país como Argentina no tenga créditos blandos para que la gente tenga su casa y que lo pueda pagar a 30 años y tengamos un tercio de la población viviendo de alquileres sobrevaluados o gente que en medio de esta crisis ahora está volviendo a vivir con sus padres, gente grande que está volviendo a vivir con sus padres porque ya no pueden pagar el alquiler teniendo trabajo? Bueno, hay algo ahí fundamental que tiene que ver con nuestra dirigencia política. En las últimas 5 décadas en Argentina, todos los gobiernos vivieron del sistema financiero. Como no se industrializaron y no le venden al mundo más de lo que le faltan dólares a la Argentina. ¿Y de dónde lo saca? Del sistema financiero. Por eso no lo modifica, por eso lo cuida, por eso lo tiene concentrado. De hecho, nuestra arna de 470.000 millones de dólares, un pedacito es del Fondo Monetario nada más, ¿eh? Un pedacito, 50.000 millones son del fondo. El resto es con bancos privados del exterior. Y vos decís, ¿no tenés ganas de ser un país industrial donde vos produzcas los dólares con tus bienes y servicios y que los bancos los quieran capturar y vos poner las reglas del juego? Bueno, tenemos gobiernos que no importa de cómo se definan, populista, de izquierda, de derecha, peronista, kirchnerista, macrista, ninguno toca el sistema financiero que es finalmente el que financia a esos gobiernos. Y ese es un gran problema. Nosotros hay países que prohíben o cancelan la posibilidad de que la riqueza nacional del ahorro de tus trabajadores se vaya al exterior. La legislación argentina permite formar activos en el exterior sin ningún problema. Si yo tengo una fábrica y tengo millones de trabajadores trabajando para mí, los millones que haga por mes con el trabajo de ellos, puedo agarrarlo y llevarlo al exterior sin ningún problema. Tenemos 400.000 millones de dólares en el exterior en 5.000 cuentas argentinas. ¿Cómo se formó ese capital en el exterior? Todo lo que debemos se puede pagar si esas 5.000 personas
hicieran lo que Caputo quiere que haga el resto del país, el resto de la base de la pirámide, que es sacar los dólares No, del colchón y meterlos en el banco. claro, él no. Lo que pasa es que el que tiene dólares afuera sabe que si lo ingresa en el sistema financiero, Caputo y estos tecnócratas van a agarrar esos dólares para pagarle a sus amigos de los fondos comunes de inversión y volver a fugar el dinero, que ya lo hizo. O sea, los que están ahora lo hicieron en el 2001, lo hicieron en el 2016 y lo ahora de nuevo. También Pero, es un problema nuestro. Así como dije un- que en la captura, sí, perdón, una pregunta, una curiosidad que yo tengo, pero que me parece que puede ser un detalle, pero que es no menor, ¿sí? Porque vos hablaste de fuga, que está de alguna forma vinculado con la formación de activos en el exterior, que es legal, pero es legal. no necesariamente por ser legal es justo. Una cosa es lo justo, No, filosófica y metafísicamente hablando, y otra cosa es lo legal. ¿Sí? Primero. pero preguntarle a los empresarios alemanes si pueden sacar la nacional de los obreros tan fácilmente de Alemania y desfinanciar su propio sistema financiero. ¿Vas preso? Y estoy Exacto. hablando de países capitalistas serios, por eso no, yo no soy estatista, yo digo, el Estado es fundamental para eso, porque aparte el Estado es el fundamental, ¿sabes para qué? Para garantizar la intangibilidad de la propiedad privada. Cuando acá en Argentina, personas sin vivienda ocupan un terreno, los dueños de esa tierra lo primero que hacen es decirle al Estado, sacar los registros de catastro donde yo figuro como el dueño. No importa, el Estado nunca me preguntó cómo lo conseguí, pero yo soy el dueño. Y hacé valer eso con tu fuerza y andá pegales y sacalos a la fuerza. Bueno, ahí sí les gusta el Estado. Pero si no, no lo quieren. Para otra cosa no lo quieren que no sea para garantizar la intangibilidad de la propiedad privada, lo cual no está mal, insisto, no está mal. Lo que sí no es justo y no es para todos. En ese Exacto. sentido, Sí. la democracia política, mira, está de buena salud, la democracia económica no. Ujú. Bien, lo que yo te quería preguntar en concreto es si se puede, y en caso tal de que se pueda, ¿cuál es el circuito más o menos claro que podamos saber, el circuito que se sigue para lo siguiente? Primero, ¿no? ¿Se puede pedir a través del Estado, estando en el gobierno de turno, se puede pedir un préstamo al exterior, es decir, tomar deuda externa, y esa deuda externa que la aprovechen unos pocos privados amigos del gobierno y llevar esos fondos a paraísos fiscales, es decir, fugar el dinero? ¿Eso se puede hacer? Y en caso tal, ¿cómo es que se hace? Mira, un ejemplo de democratizar la economía es el sistema progresivo y positivo como el de Alemania. El que más tiene más paga, el que menos tiene menos paga. Eso es fundamental. El sistema nuestro es profundamente regresivo porque todos pagan por igual. Si vos tenés $1.000.000, pagás el 21% del IVA en los alimentos, igual que el que vive en la calle, que cuando va a comprar un pedazo de pan, el impuesto está implícito. Digo, una forma de democratizar la economía es un sistema impositivo que sea progresivo. El que más tiene más paga, el que menos tiene menos. Lo otro tiene que ver con la legislación local. Vos hablaste antes del Poder Judicial. El Poder Judicial, vuelvo a la historia, es un resabio de las monarquías y es un poder monárquico, autárquico. Se eligen entre ellos, no muestran su declaración jurada, no les podés preguntar cuánto ganan, no pagan impuesto a las ganancias, no declaran nunca sus bienes y está prohibido pedírselos. Bueno, eso es algo medieval, que habría que terminar con eso y transparentar la justicia. Y por otro lado, la deuda externa, que se ha demostrado que es fraudulenta en toda su formación del 76 para acá, en muchas causas judiciales, incluso hay un fallo histórico del año 2000 del juez Ballestero, que es público y que lo pueden leer, ¿dónde se da? ¿Cómo fue operada la formación de la deuda externa, que fue un negocio entre empresarios que pidieron dólares y no los pagaron, o que se hicieron autopréstamos o giraron utilidades al exterior que eran empresas de ellos mismos? Todo eso está demostrado en la causa Ballesteros, año 2000, pública, por favor, búsquenla. Bueno, habría que desconocer el pago de gran parte de esa deuda externa. Y por otro lado, la legislación le permite
a los estados nacionales, al Estado Nacional y a los provinciales endeudarse en el exterior, pero después no hay presupuesto transparente, es decir, no hay publicación, yo no sé dónde se invierte. Entonces nosotros estamos en un ciclo que México, por ejemplo, pide deuda e invierte en capital productivo para tener capacidad de repago, es decir, fábricas, fabricación de insumos, fabricación de herramientas. ¿Por qué? Crece su producción, tiene más bienes y tiene capacidad de pagar el capital. Nosotros estamos en un bucle temporal desde hace varias décadas donde el préstamo que pedimos es para pagar el préstamo, no es acción y capacidad de repago de la economía. Bueno, no hay presupuestos participativos ni transparentes donde yo sepa a dónde va el dinero que se pide. Y eso también es parte de la democracia. Ese cambio de leyes, como la ley de entidades financieras que sigue vigente en la Argentina y permite acción de capital, la transparencia en las cuentas públicas y el reconocimiento de la deuda fraudulenta, son espacios de economía que no está en la plataforma de político. Hoy ningún partido político está discutiendo esto que nosotros dos estamos hablando. Y es impresionante porque es un ancla poderosa en el crecimiento de nuestros países. Y es increíble que ese dirigencial no lo discuta, pero bajo ningún punto de vista. Discuten aumentos de salarios, nada más. Qué locura, qué locura. Pero entonces, ¿cómo es cómo es que, no sé, puede ser que Caputo, por ejemplo, haya hecho crecer en 2000% su patrimonio desde que asumió, creo que con Milei hasta acá a la fecha? ¿Puede haber sido eso por haber capturado fondos del préstamo que pidieron el Fondo Monetario, esos 20.000 más 6 más que pidieron millones y lo fugó a una cuenta exterior? Sí, en realidad Caputo es un empleado de fondos de inversión extranjeros, de bancos nacionales. Está en su currículum, hay que googlearlo para dónde entra. ¿Cuándo ocupa la función? Lo que hace beneficiar a sus anteadores. Lo anterior con el presidente Macri fue deuda con esos dólares a fondos comunes de inversión para los que había trabajado. Bausir, el presidente del Banco Central, JP Morgan, y otros antes asume la función privada, desde la función privada hace negocios para y después cuando renuncia vuelve a la función privada, cuando renuncia a la función pública. Digo, ganan mucho dinero en esas transacciones porque aparte son apostadores de esos mismos bonos. Ponen bonos de deuda en el mercado secundario, compran. A ver, nosotros tenemos senadores en la Argentina que cuando les pedimos jurada dicen, gran parte de mi capital es porque compré bonos de deuda que emitió el Estado. ¿En serio? ¿Tenías información privilegiada? ¿Cómo sabías eso? ¿Cómo es que en deuda torsionan a tu propio país? O sea que vos sos parte de los acreedores que le saca plata al Estado, siendo senador, siendo funcionario. Bueno, es fundamental eso también, ¿no? Funcionarios que mientras la función pública y tienen información privilegiada, hacen negocios para eso. No es nuevo. Con estos gobiernos es muy visible y con los gobiernos tal vez más populares es segundas o terceras líneas, pero también funciona. Por eso te digo que es una continuidad. Por eso, de 300 villas hace 5 décadas pasaste a 6.200 villas. Del 4% pasaste a 50% de... Bueno, en el global vos tenés subidas y bajadas, pero en el global subió. Y podés contarlo como quieras. Tenías 300 villas y hoy tenés 1.200. No hay forma de entenderlo de otra manera, que es que la riqueza generada por el país y el ahorro nacional fue capturado por el sistema financiero y ya no está en la Argentina. Y el segundo dato es la cantidad de dinero que hay en el exterior, que es todo de trabajo argentino. Claro, eso es lo que también en algún momento se lo leí, a principio de año, se lo leí a David Harvey en Breve Historia del Neoliberalismo, y es lo que él llama la acumulación por desposesión de capital a las masas. ¿Sí? O sea, ¿no? Sí, porque vos pensás que... Decime. Claro, pensá que este tipo de procesos
lo que hacen es bajar la producción nacional. Con lo cual, si vos bajás la producción nacional, tenés una acumulación del resto de lo que queda dentro del sistema financiero, y tus negocios ya son dentro del sistema financiero. Aparte tenemos problemas de legislación, ¿no? La ley de entidades financieras vigente, la ley de formación de activos en el exterior que permite que cualquiera se lleve la plata al exterior de trabajo argentino. Tenés una ley que le permite a los bancos que si te prestan dinero al Estado, obviamente si un contador está escuchando esto lo entiende, ¿no? Está ese grito que me dio el pasivo. Ahora, si la ley me permite vender esa deuda, son activos del banco, no son pasivos, con lo cual es un negocio redondo. Entonces los bancos le prestan al Estado y esos papeles después los venden, el mejor postor, y te aparecen acreedores, como los fondos buitres, reclamando volvemos al principio, en un juzgado de Nueva York. Bueno, eso es parte de la legislación, la verdad. Así como dije, el teléfono no nos domina, lo educamos para que nos enseñe y nos diga nuestros gustos en términos de país soberano. Nuestras leyes son las que permiten este juego de capital concentrado. No es otro, ¿eh? No son invasores ni son extraterrestres. Somos nosotros con nuestras leyes y nuestros dirigentes sociales, gremiales, políticos y judiciales. Uh-huh. Solo para cerrar, y para cerrar el círculo quiero también leer otro fragmentito muy pequeño que creo que resume mucho de lo que está de fondo y de cómo se opera, y creo que lo podemos ver hoy, cómo opera hoy, por ejemplo, el gobierno de Milei, reprimiendo, invirtiendo en la CIDE, invirtiendo en armamento, etcétera, ¿no? Como para poder contener el descontento social, ¿no? Del descontento popular. Dussel dice lo siguiente, dice, alguien pudo sugerirle a Adam Smith, ¿sí?, que quizá la gran mortandad y crecimiento de los pobres podría producir algún descontento popular. A lo que el gran ético burgués, lo dice así medio irónicamente, ¿no?, el gran ético de Smith, ¿no?, el gran ético burgués, responde sin ningún rubor, dice. Y cita La riqueza de las naciones de Adam Smith. Dice, si un soberano, es decir, los gobernantes, ¿no?, el que esté en el poder de turno o la clase política, ¿no?, si un soberano se ve sostenido no solo por la aristocracia del país, ¿no?, es decir, la verdadera casta financiera, podríamos decir hoy, ¿no?, sino también por un ejército permanente y bien disciplinado, las protestas más anárquicas y violentas no le causan la menor inquietud. Entonces, se manufactura el consentimiento, se realiza un trabajo pedagógico, se nos convence de que el camino es por ahí, y cuando ya no le creemos más y se produce el descontento popular, lo que aparece es la represión. Siempre lo que ha aparecido históricamente es la represión, que es lo que vos decías, ¿no? También la utilización del monopolio de la fuerza del Estado, reprimiendo a la gente que reclama lo suyo en nombre de un sistema jurídico que defiende la propiedad privada. Sí, esto no es novedoso tampoco. Claro, esto no es novedoso. Que una parte de la población quiera eliminar a la otra por diferencias políticas no es novedoso, de hecho es el origen de los genocidios. Y esto está estudiado y hay toda una biblioteca. El punto es que hay pactos, lo que dice la ciencia política, ¿no?, los pactos mafiosos de la sociedad. Durante la dictadura nuestra, la desaparición, no hay imágenes de la desaparición, no hay imágenes de la represión, porque era una desaparición clandestina. Digo, vos no veías cómo podías ver cómo agarraban a alguien, no cómo lo torturaban, cómo lo mataban y cómo tiraban el cuerpo al río. Eso no lo veías, no está filmado, no está fotografiado. Había como un acuerdo de maten a la mitad, que yo no lo vea. Y cuando terminó la dictadura yo no sabía nada. Y nadie sabía nada. Común. O en los 90... Claro, o en los 90 cuando se apoyó la baja de inflación y sabíamos que generaba precariedad laboral y pobreza, pero dijimos, ¿qué después? ¿Qué dijimos después cuando terminó el menemismo? O sea, el proceso de Menem, de los 10 años de gobierno de Menem, yo no lo voté. Y se hicieron encuestas donde nadie lo había votado. O sea, son pactos mafiosos. Hoy es diferente. Es muy interesante la crisis actual, porque es una crisis acelerada, buscada, pero que busca ser mostrada.
es muy, muy, muy novedoso. Es viejo que una parte de la sociedad quiera eliminar a otra por diferencias políticas. Y ese nervio, si vos lo tocas en donde tenés que tocarlo, se despide y te dicen hay que matarlos a todos, hay que sacarlos de la calle, hay que reprimirlos, está perfecto. El punto y la novedad es que ahora se busca un consenso fuerte sobre ese golpe. Mirar cómo le pegan a los ancianos, mirar cómo hace 2 días le pegaban a los discapacitados en la calle, cómo gasean a los chicos en la cara, y mostrarlo, es generar un consenso muy diferente a las represores. Podías tener una represión muy brutal y después calmar las aguas. Hoy es semanal, de hecho ya nos acostumbramos que todos los miércoles la policía va a pegarle a unos viejitos y les pega a todos y te los lleva detenidos. Hay una nueva, segunda parte de este trabajo pedagógico. Yo te acostumbré a pensar que el dinero es especulativo y no productivo. Ahora te quiero enseñar que está bien estar en crisis y que no es para todos. No es para uno. El esfuerzo lo hacemos todos, pero algunos van a salir bien. Y en esa creencia juega el individual y dice, che, si yo estoy de parte de los que se salvan, bueno, ¿por qué no les pegan? Genera eso muy distinto sobre lo que es una crisis y lo que es estar mal, cambia tu gestualidad política. Vos vas a pensar distinto, vas a votar distinto, vas a pegar distinto, vas a odiar distinto. Todos los gestos nuestros, que son públicos, son políticos, seamos griegos en eso, pensamiento griego. Todos son gestos políticos, bueno, pero van a cambiar si cambia mi gestualidad sobre lo que es estar bien y estar mal. Destruir lo que hace comunidad, por ejemplo, un hospital que es emblema internacional como el Garrahan, que atiende a chicos pobres de todo el país con enfermedades terminales, querer destruirlo, que eso es lo que genera lazo social, y que haya mucha gente que diga que está bien, es cambiar la subjetividad. Es la segunda etapa de la batalla cultural, de este cambio de subjetividad, de esta tarea pedagógica de estos tecnócratas. Querer destruirla, que le genera muchas patentes a la Argentina y mucho dinero, porque las patentes del CONICET, de vacunas, de remedios, generan un montón de plata, pero también genera comunidad y lazo social. Bueno, querer destruir eso y generar consenso es una novedad de esta crisis. El uso de la fuerza no, la eliminación no, pero las formas de mostrarlo sí son novedosas y están cambiando sobremanera la forma de ver y la subjetividad de cada uno de los cuerpos, que después van a actuar, van a actuar políticamente en consecuencia. Claro, o sea, se hace tan rápido que, y se muestra tanto y se legitima desquiciadamente y cínicamente tanto que se va naturalizando a través de la costumbre también, ¿no es cierto? Entonces ahí van modificando y van moldeando, van modulando incluso, como decía Gilles Deleuze, ¿no? También la propia subjetividad y el propio clima social, ¿no es cierto? Así que bueno. Y la cotidianeidad. La sociedad del espectáculo, Willebor, la sociedad del espectáculo. Exacto, sí. Bueno, Bruno, te agradezco muchísimo. La verdad es un espectáculo todo lo que nos dijiste, todo lo que nos resumiste en tan poco tiempo. Y creo que, por lo menos a mí, y creo que a muchos de los que nos están escuchando, le van a quedar muchas ganas de seguir profundizando en esto que decís. Así que yo recomiendo encarecidamente que compren tu libro. Yo lo voy a comprar ahora dentro de poquito, también me lo voy a hacer llegar acá a Colombia. Voy a buscar la manera. Porque me interesa mucho profundizar en esto que estás contando. Me parece que lo podés expresar y lo podés comunicar con una lucidez increíble, muy, muy buena. Y bueno, si querés mostrarnos de nuevo, antes de irnos, mostrarnos tu libro, decirnos cuál es, dónde lo pueden conseguir, buenísimo, porque me parece que va a poder llegar a más personas. La dictadura del capital financiero está en la página Red Editorial, hacen envíos semanales, pero bueno, tal vez podamos hacer alguna edición allá también para que sea mucho más fácil de conseguir, ¿no? Porque eso también lo estamos combinando a veces con algunos lugares, de mandar el PDF a alguna imprenta y que se puedan hacer una serie de ejemplares y al que le interese ya va a buscarlo directamente y va a ser mucho más rápida la llegada. ¿Ves? La tecnología es maravillosa para eso. Puedo mandar el PDF y que la imprenta directamente lo saque en una semana, 2 semanas. Así que bueno, podemos también ver eso. Pero yo muy agradecido por poder conversar estas cosas y tomarme el tiempo de hacer la relación historia presente,
con conceptos, no con opiniones. La opinión es el último escalón del pensamiento. Solo con conceptos y análisis, como que acabamos de hacer con vos, fue un placer para mí escucharte. Un placer. También Así para que mí un muchas placer. gracias. A vos. Un placer haber también marcado esa diferencia, ¿no? Entre la doxa, la opinión, y la episteme, el conocimiento, que es la unión entre los datos históricos que se tienen y los conceptos que vos decías, ¿no? Justamente. Totalmente. Así que bueno, Para eso, un placer. Ojalá después podamos hacer una segunda colaboración también, profundizando quizás un poco más y bueno, y yo mientras recibo el feedback de la gente y demás, quizás puedan surgir algunos otros aspectos para poder seguir profundizando y bueno, ojalá lo podamos hacer. Muchas gracias por el tiempo que... querés que surjan, también los podemos profundizar, no hay ningún problema. Exacto, gracias Bruno, Gracias. un placer compartir con vos, gracias a todos los que estuvieron, perdonen por los inconvenientes técnicos, pero bueno, acá estamos, va a quedar subido, lo vamos a compartir en las cuentas para que lo puedan ver en cualquier momento y esto pueda seguir llegando a cada vez más personas. Gracias Bruno, feliz noche, descansá y bueno, nos mantenemos en contacto. Nos mantenemos en contacto. Gracias por todo. Un abrazo.